Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches. Vamos a esperar un minuto más para empezar, así que les damos la bienvenida desde la Universidad Hebraica de México y en un minuto vamos a empezar. Si quieren pueden ir escribiendo en el chat desde dónde nos están visitando, desde qué ciudad están participando. Bueno, vamos a iniciar, así que buenas noches a todos, bienvenidos a todos los que nos saludan. Tenemos gente que nos está viendo desde México, Calgary, en Canadá, Dalia, como siempre, Buenos Aires, qué bueno, gente de distintas, veo Cristina, Benjamín de México y otra gente que no estoy viendo a todos ahora. Veo a Ariela también. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, vamos a iniciar esta presentación de un tema un tanto polémico, porque estamos en un contexto muy polémico, de mucha polarización, de mucha tensión emocional a raíz de lo que ocurre en el mundo en general y en particular en Israel y la Franja de Gaza, ¿no? Es decir, este conflicto está generando enormes pasiones, una enorme discusión sobre distintos temas. Yo voy a compartir pantalla para poder analizar el tema en una forma más precisa y clara. Muy bien. Entonces, sí, están viendo la presentación. Muy bien. La pregunta con la que abro este tema parece un tanto absurda, porque uno podría decir, ¿cómo formulas esta pregunta en un contexto en el cual en todos los medios comunitarios y más allá, y hasta en parlamentos de distintos países, comisiones internacionales, se habla de que hay un gran incremento de incidentes antisemitas, tanto de carácter de discursos de odio como de acciones que han incluido hasta asesinatos? Entonces, ¿qué significa esta pregunta sobre si existe o no el antisemitismo, ¿no? Y me parece importante porque lo que quiero clarificar, o por lo menos intentar compartir algunas ideas, es que tal vez el término antisemitismo, tal como lo hemos utilizado hasta el día de hoy, es un término que requiere ser redefinido a la luz de lo que está ocurriendo en la actualidad, porque es un concepto cargado de resonancias conceptuales, emocionales, y a partir del conflicto y del ataque de Hamas sobre el Estado de Israel, la reacción israelí frente a la Franja de Gaza y todo lo que conlleva hace casi 2 años, esto está generando una situación muy compleja. Somos testigos, como lo dicen muchos, de una eh, poderosa ola de expresiones de odio y ataques. Y acá hay que entender, que es una de las grandes preguntas, si se puede distinguir entre eh, el antisemitismo histórico tradicional de lo que está ocurriendo ahora, si se puede distinguir entre una crítica hacia las conductas específicas de un Estado, en este caso el Estado de Israel, de el odio a los judíos, que es una pregunta que se ha replanteado varias veces, ¿no? Nosotros vemos en críticas y manifestaciones este símbolo que claramente pone al judaísmo, a los judíos e Israel como sinónimos equivalentes al nazismo, los enemigos más radicales del pueblo judío en la modernidad. O este discurso, este tipo de gráfico, también inspirado, como reconocerán, en el Guernica, famoso Guernica de Pablo Picasso, que plantea que el antisionismo no es antisemitismo como tal. Y esta es una pregunta válida, y es realmente, se puede hacer esta distinción. Y para poder analizar esto, porque hay un verdadero espectáculo mediático y performativo me refiero que hay marchas y manifestaciones y acciones, además de todo, y en países que tenían una cultura, digamos, multicultural y de cierto sentido de respeto a la diversidad, estoy pensando en Canadá y Australia en particularmente, la gente está sorprendida, particularmente la comunidad judía, ante las terribles expresiones de que son percibidas como de odio
por parte de numerosos grupos como tales. Ahora, vamos a tratar de ver la problemática del antisemitismo hoy. En primer lugar, el término es un término problemático, porque la palabra semitismo remite lingüísticamente a un conjunto de pueblos, no los árabes incluidos, porque como ustedes saben, el origen de este término antisemitismo es un término antisemita, es decir, es un término que emerge de un propagandista antijudío, Wilhelm Marr, y ya lo habían usado algunos académicos como Ernst Renan hacia 1880, por esa época. Entonces parece tal, y por otro lado, el término se asocia para algunos, bueno, solo lo que hicieron los nazis u otras formas. Y hoy en día también es sospechoso en algunos sectores de que es utilizado para defender estructuras del poder blanco, privilegio, cuando se critica al Estado de Israel. No se usa de una forma ambigua. Ahora, uno no puede analizar este tipo de fenómenos solamente desde la perspectiva de lo periodístico o de los últimos 10 años, 50 años o 100 años, porque estamos hablando de un fenómeno muy complejo y muy amplio, como lo llamaron dos importantes historiadores, Walter Laqueur y Robert Wistrich. Estamos hablando del odio más antiguo, tal vez, que tiene por lo menos 2 milenios, un poco más. Ya desde el mundo pagano, greco-romano, vamos a encontrar expresiones de odio contra el judaísmo y los judíos. Y por supuesto que la pregunta es si las expresiones que vemos hoy en las marchas, ya sea en París, en México o en cualquier otro lugar, o en New York, son una misma expresión de lo que ocurría anteriormente. Estamos y para eso hay que entender que este término, lamentablemente, todos los discursos se usan en sentido muchas veces propagandístico, tanto desde el lado judío, donde hay mucha simplificación, superficialidad e ideología, como por supuesto del lado antijudío, que lo usan igualmente con una tendenciosidad profunda, porque en general la gente es ignorante y no ha leído y no entiende. Y uno de los problemas de las redes sociales es que cualquiera opina lo que quieren sin tener idea de nada, ¿no? Y ese es el problema, que tenemos expresiones absurdas basadas simplemente en emociones, en prejuicios y no en un conocimiento serio. Y sobre este tema hay una amplia investigación que se está incrementando en los últimos 5 o 6 años, donde tenemos numerosos investigadores que analizan, que estudian el tema no de acuerdo a las opiniones, sino con base a estudios históricos, sociológicos, para analizar. Acá menciono dos obras fundamentales, la de Nirenberg, un clásico que habla del papel que ha jugado independientemente de la conducta de los judíos, cómo ha servido para construir la identidad de distintos movimientos filosóficos, religiosos, ideológicos en Occidente, o el análisis que hace Judá, que es muy interesante, de cómo hay que entender los distintos contextos, y no es lo mismo las expresiones de rechazo y odio en el mundo greco-romano que en el mundo cristiano, que en la actualidad. O, por ejemplo, estas dos obras, la de Robert Wistrich, que se llama Una obsesión letal, una obra monumental que analiza desde los orígenes hasta la actualidad del tema, o una obra de un gran sociólogo experto en racismo, Pierre-André Taguieff, que analiza lo que él llama la nueva judeofobia, donde él trata de entender cuáles son los componentes y elementos de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y menciono estos 4 libros, podría mencionar 50, que en este último tiempo he estado releyendo, obras nuevas que aportan nuevas perspectivas. O, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, que ha sorprendido a muchos. La virulencia de lo que ocurre en los campus universitarios, en otros ámbitos. Y acá tenemos dos libros, por ejemplo, interesantes, uno más global de un famoso historiador también del nazismo y otros temas, Jeffrey Herf, sobre las 3 caras del antisemitismo, la derecha, la izquierda, el islamista, y lo que está pasando en Estados Unidos, que en los últimos tiempos se han publicado más de 15 libros nuevos que analizan la problemática de qué está pasando en Estados Unidos hoy, cómo explicar estos nuevos discursos como tal. Y acá esto me recuerda una frase que aparece en una de las grandes novelas del siglo XX, Vida y Destino, una especie de La guerra y la paz de Tolstoy, pero del siglo XX, que escribió este gran
escritor, periodista, intelectual Vasily Grossman, Vida y Destino, donde él dice en un momento, y esto es una novela, no es un libro, pero que analiza el antisemitismo stalinista en particular, y junto con el antisemitismo nazi, porque habla de la Segunda Guerra Mundial, del sitio de Stalingrado y de lo que ocurre después, dice así: el antisemitismo es un espejo donde se reflejan los defectos de los individuos, de las estructuras sociales y de los sistemas estatales. Dime de que acusas a un judío y te diré de que eres culpable. Es decir, el antisemitismo canaliza las frustraciones, el sufrimiento, el malestar que se siente en el plano individual, colectivo, frente al fracaso de numerosos estados. Y en ese sentido, lo judío aparece, la figura del judío y también en este caso la figura del Estado de Israel, como la encarnación del mal radical, porque vamos a ser claros, perdón, sí, vamos a ser claros. El antisemitismo funciona a veces como esta mancha que algunos conocerán, un famoso test, el test de Rorschach, un test proyectivo que se le pregunta a la gente qué es lo que interpreta de lo que ve, y sobre eso se analizan aspectos de la personalidad, ¿no? Bueno, muchas veces dime en dónde está el odio antisemita y yo puedo saber, como lo diría Sartre, ¿no? De qué falta autenticidad en cara a esa persona. Voy a saltear un poco, no quiero ver ahora, pero hoy en día lo que tenemos, pero quiero saltear esto, pero quiero citar ahora a un pensador que es muy serio, un gran especialista, búsquenlo quién es, no judío, investigador del Centro de Investigaciones Sociales de París, y Taguieff dice algo muy sólido, muy fuerte. Él dice que Israel es hoy la encarnación de Occidente para los antioccidentales, del imperialismo para los antiimperialistas, del infiel para los islamistas, del racismo para los pro-palestinos. Sobre este país se acumulan los estereotipos negativos. Es percibido como el Estado que sobra, que debería desaparecer para que la humanidad quedara libre del mal. Este trato absolutamente demonizador es exclusivo para Israel. Y dice Taguieff, que conoce muy bien el tema: la demonización y criminalización del pueblo judío han entrado en una nueva fase con el antisionismo radical. Es decir, esto lo noto en muchos ámbitos. Conozco teólogos que hablan del gran problema de nuestro tiempo es lo que pasa en Gaza, como si por el tema de la hambruna o el otro tema, cuando estos mismos teólogos nunca dijeron nada frente a situaciones realmente dramáticas de hambruna, porque en Gaza sí hay situaciones dramáticas de sufrimiento de la población civil, pero no tienen la escala de lo que pasa en Sudán, lo que pasa en Yemen, donde realmente, o lo que ha pasado en otros ámbitos, pero el foco está como únicamente, y la idea sería que es una idea cristiana, y todavía anterior, que dice que si se elimina a los judíos, se eliminaría el mal, y si se elimina Israel, el mundo viviría feliz y no habría problemas, ¿no? Pareciera ese tema. Y acá hay que distinguir algo que no es fácil, es esto. ¿Se puede distinguir entre antisemitismo y antisionismo? Y esta es una pregunta que no es tan simple hoy, porque mucha gente, incluyendo dentro de la propia sociedad israelí y dentro de muchos judíos en el mundo, tiene una postura sumamente crítica ante las acciones del gobierno que actualmente está en el poder en Israel. Y yo me sumo a muchas de esas críticas porque considero que es un gobierno que ha perdido el rumbo, que tiene muchos problemas y que ha cruzado líneas rojas. Y no soy el único que lo sostiene, mucha gente lo piensa como tal. Pero eso no significa que ese tipo de crítica políticas de un Estado sea una actitud que pide la desaparición del Estado, la eliminación o la fantasía de que si cambiasen esas políticas el mundo viviría en paz y en prosperidad y en igualdad. Por eso hay que distinguir una cuestión que es la siguiente. Cualquier Estado, sea México, sea Estados Unidos, sea Israel, sea China, sea Rusia, está sujeto a críticas y debe ser sujeto de críticas. Es parte si ustedes quieren, de la herencia democrática de que los estados son estructuras de poder, estructuras que tienen que estar al servicio
de su población y al servicio de los seres humanos, y no son dioses, y no son ídolos, porque esas son posturas de idolatría o de totalitarismo, como ha pasado en los sistemas fascistas, en los sistemas comunistas, en las dictaduras que no permiten la crítica. Entonces, una cuestión legítima, y conozco gente que actúa en esta línea, gente que no tiene prejuicios, por lo menos exacerbados, o claramente manifiestos contra la vida judía, los valores judíos, ni siquiera sobre la existencia legítima del Estado de Israel, pero que tiene críticas a las políticas específicas de este gobierno, como podría ser la de otro gobierno en particular. Y eso es parte del juego democrático y así debe ser. ¿Acaso una persona que critica determinadas leyes o determinadas acciones de un gobierno es un traidor o es alguien que busca el mejoramiento de esa sociedad? No se puede amordazar la libertad de crítica legítima. O sea, en ese ámbito uno puede decir, yo estoy en contra de políticas del Estado de Israel sin ser antisionista, porque ser antisionista significa negar el derecho de los judíos como único grupo que no tiene ningún derecho a eh, una expresión nacional en una patria histórica. Por eso digo, crítica a Israel significa criticar esta política u otra política, a veces con suma dureza, pero eso no significa cuestionar el derecho que tienen los judíos y particularmente los judíos que viven en la tierra histórica de los judíos, que es la tierra de Israel, que tiene por lo menos 3.000 años documentados de presencia arqueológica, lingüística, histórica, en numerosas fuentes. Y otra cosa es criticar políticas particulares que tenga tal. El problema es que muchas veces en las críticas contra lo que está ocurriendo actualmente en Gaza o contra las políticas del Estado de Israel se ponen y se mezclan estereotipos antisemitas muy claros. Y sobre esto tenemos un estudio que habría que ampliarlo, que es un estudio que se hizo estadísticamente hace ya unos años en Europa de dos especialistas, uno en estadística, otro en temas de antisemitismo, Charles Moll y Edward Kaplan, que habla que tomaron a distintas poblaciones europeas. En un lado se les hizo preguntas con respecto a temas sobre los judíos y el judaísmo y en otro sobre el Estado de Israel. Y lo que apareció en este estudio es que las personas que tienen más actitudes anti-Israel son las personas que tienen más actitudes anti los judíos. Es decir, hay una correlación estadística sumamente alta entre antisionismo y antijudaísmo. Este es un estudio puntual, no se lo puede generalizar de forma global, pero es un estudio muy firme, muy sólido desde el punto de vista estadístico, que demuestra que generalmente las críticas a Israel van asociadas de también prejuicios antisemitas muy claros. Ahora, como decíamos, el antisemitismo es un concepto que hay que redefinirlo, me parece a mí hoy, a la luz de lo que está ocurriendo en la actualidad, porque va más allá, el antisemitismo va más allá de los hechos. Yo puedo sentirme indignado ante, soy Juan Pérez que vive en El Salvador o vive en Nueva York o donde sea, y veo a través de la televisión o las redes sociales imágenes falsificadas o no, no importa ahora, de gente que aparentemente tiene hambre o de zonas destruidas. Yo no entiendo nada del conflicto israelí-palestino, no conozco la historia, ni siquiera sé claramente cómo ubicar a Gaza en un mapa global. Pero yo veo esas imágenes sin contexto y digo, qué terrible, mirá qué lo que están haciendo. Es una reacción natural que cualquier persona tendría ante ese tipo de tema. Por supuesto que uno sabe que hay manipulaciones y han salido ahora a la luz el caso de esa famosa foto del niño paradigmático que tenía fibrosis cística y que entonces junto con eso apareció como el ejemplo, como la foto que moviliza
etcétera, y que hay manipulaciones de datos y cifras, porque es raro que en Gaza nunca muere un miembro de Hamas. Todos los que mueren son civiles. No es muy extraño, ¿verdad? Que no hay víctimas de Hamas en Gaza. Por lo menos para el Ministerio de Salud nunca distingue, cosa que sí se distingue en cualquier país democrático, entre combatientes y población civil. Acá no hay diferencia. Pero lo que voy es esto. Vemos que hay una transformación de este odio. Y no es lo mismo los discursos antes que tienen una base más teológica o más biológica a el tema ahora que tiene una carga política que se conecta con otras luchas y otras problemáticas. No, el tema de el rechazo a los sionistas muchas veces es una máscara para negar la legitimidad del pueblo judío como colectivo a una existencia como tal. Por otro lado, en ciertos discursos progresistas aparece una invisibilización del antisemitismo, es decir, como de vuelta con simplificaciones de el sur global, el poder blanco, etcétera, se niegan otras cosas. Si hay comentarios o preguntas, por favor, quiero ver ahora, los pueden ir planteando y formulando desde en el chat, por favor. Pueden ir ya. También hay que entender algo que esto lo ha desarrollado muy bien Dominique Moisy, un periodista y estudioso de la política, que él habla de algo que en su momento fue un artículo, después un libro, la geopolítica de las emociones, algo no tan común. Es decir, lo que uno ve en las marchas, en los campus universitarios, en muchas de las calles de nuestras ciudades, no es una protesta, digamos, es una movilización emocional que pone una carga absolutamente desproporcionada, si ustedes quieren, al tema, porque yo no he visto ninguna sola marcha que se ha hecho a favor de la paz o los derechos de Sudán, por ejemplo, donde ahí sí tenemos 150.000 muertos y no he visto ninguna sola marcha en ningún lugar del mundo que se ha hecho tal. Por todo, la carga, porque no es solamente criticar las políticas de un gobierno determinado, que es muy válido y legítimo, sino como que eliminar ese gobierno, eliminar, sería la solución de los problemas del mundo. Si estamos viendo algo de un nivel de emocional que es un canal de descarga emocional, un símbolo. O sea, en lugar de hacer un análisis serio, se convierte el conflicto de Israel y de la situación de Gaza en un símbolo. Y lo he visto hacerlo a teólogos, lo he visto hacerlo a filósofos, a periodistas, ¿no? Quieren convertir a Gaza en un símbolo cuando existen hoy, no hace falta ir en el pasado, situaciones dramáticas mucho más, si tomamos el caso hambre, por ejemplo, y no niego que pueda existir un problema de hambre en Gaza, independientemente de quién tiene responsabilidad o no, sin duda hay un problema o hubo un problema hasta hace unas semanas como parte, por un lado, la política israelí, por otro lado, el caos, la corrupción y la propia política que desarrolla Hamas con su población. Pero lo que digo es que hay que entender que no estamos en presencia de una cuestión racional. Estamos en presencia de poderosas emociones que se proyectan y que reflejan profundas frustraciones porque vivimos en un mundo muy frustrante. La gente ve alrededor una minoría que vive muy bien frente a las problemáticas cotidianas que tienen las grandes masas, que tienen problemas de seguridad, problemas de acceso a la salud, problemas de trabajo, etcétera, frente a pequeñas minorías sumamente que los vemos todos los días, a diferencia de lo que ocurría en el mundo antiguo, que o estaba visto como algo bueno y positivo o no se veía. Y eso genera también, hay heridas históricas no resueltas, narrativas identitarias frágiles. Entonces, todo eso se canaliza hoy en día en una geopolítica de las emociones que, como ven, no es solamente una cuestión de estar en desacuerdo o de criticar o de una indignación moral legítima. Estamos en presencia de una movilización emocional que canaliza enormes frustraciones, como lo decía Sartre en su famoso trabajo sobre los judíos, donde él decía que
para los antisemitas, si no existieran los judíos, habría que inventarlos, porque cumplen una función fundamental en la psiquis del antisemitismo. Y por eso vemos que el odio al judío, como símbolo del poder, de la alteridad, o sea, un otro diferente, o actualmente en el Estado de Israel, expresa una política de humillación. Los judíos ocupan un lugar que no le corresponde, o que al afirmarse en su soberanía despiertan la envidia de quienes se sienten excluidos de este reconocimiento global. O sea, hay que entender que acá hay múltiples dimensiones que están por ahí. Por eso no es un fenómeno ideológico que se puede discutir con argumentos o con posturas, sino es un termómetro emocional de sociedades heridas, sociedades incapaces de dar respuestas a sus ciudadanos. Y entonces se buscan culpables externos a ese tema, ¿no? Estoy viendo acá, bueno, ahora vamos a hablar, acá alguien pregunta, Raúl, si que el gobierno de Israel de acusar antisemita a aquellos que las críticas internacionales. Yo diría que hay de todo, hay críticas legítimas y el gobierno de Israel tiene derecho a mantener, a defender sus posturas, pero creo que como todo gobierno tiene que estar sujeto a la crítica. Y hay críticas que son malintencionadas, hay críticas que son desproporcionadas, pero que hay razones para tener críticas a las políticas actuales del Estado de Israel no se puede discutir. Y no se puede plantear que toda crítica al Estado de Israel actual es antisemita. Pero hay que tomar en cuenta, de vuelta, ¿estoy criticando acciones específicas o estoy pidiendo la destrucción y la negación de un derecho de un Estado? Ojo, porque no es lo mismo. Y pareciera ser, cuando uno ve la intensidad de muchas de estas marchas, es que si, digamos, vamos a suponer que desaparece el Estado de Israel, se acabaron los problemas del mundo. Israel aparece como la encarnación del mal. Eso es lo que está más allá de los hechos y eso es lo que se puede discutir. Es claro que el gobierno de Israel va a intentar, digamos, callar muchas de las críticas con este argumento. A veces tiene razón, creo, y a veces no tiene razón. Pero no se olviden las críticas internas de la propia sociedad israelí. En una sociedad democrática, pujante, no hay numerosas críticas internas. Ahora, queda claro que el 7 de octubre despertó, porque una cosa es un conflicto, una guerra, violaciones a derechos, asesinatos, terrorismo, como lo que pasó al 7-8 de octubre, las respuestas proporcionada, desproporcionada de parte de Israel, como ustedes lo quieran ver, no, cada uno tendrá sus posturas. Pero lo que estamos viendo es que hoy en día vemos un nuevo antisemitismo performativo, porque casi en todas las marchas vemos que aparecen motivos antisemitas, además de críticas objetivas. En mi opinión, plantear Free Palestine no es un argumento antisemita, pero From the River to the Sea sí es un argumento antisemita, porque plantea la negación de un Estado. Decir soy pro-palestino o libre Palestina no es una expresión antisemita, en mi opinión. Pero ¿ven lo que pasa en las marchas? Esto es antisemita, sin lugar a dudas. O plantear el tema de vuelta de Israel racista cuando, digamos, no es el término actual. También se da una inversión moral, porque como los únicos actores, y acá viene algo importante, ¿quiénes son los que mejor pueden hablar de cuándo una actitud es prejuiciosa o no? Las víctimas. Si alguien se siente víctima de prejuicios por temas de género, o por tema del color de piel, o por tema de pertenencia a tal o cual creencia, al que hay que preguntarle no es al grupo que formula los ataques, sino al revés, al grupo que se siente atacado, decirle, para ti esta expresión, eso no. ¿Entienden lo que digo? Y en ese sentido, muchas veces los judíos se sienten atacados ante argumentos de vuelta. Una cosa son argumentos basados en datos, en hechos que son legítimos y que vuelvo a decir, todo Estado está sujeto a críticas y debe estar sujeto a críticas. Es algo, los primeros que formularon eso no fueron nada menos que los profetas de Israel. Si uno lee las frases de Jeremías, de Isaías, de Amós, las críticas que formulan a su propia sociedad eran durísimos, porque ellos hablan en nombre de una verdad universal, en su caso divina,
que se opone a todas formas y critican estructuras de poder, de injusticia, de maldad. Entonces, no hay que tener miedo a la crítica. El problema es que la crítica hoy se ha demonizado. Es decir, estos hechos y las acciones de Israel han sido un disparador para críticas que van más allá de los hechos y que han convertido a Israel y a la situación en un símbolo como tal. Bueno, el hecho que se critique a Israel nuevamente, una cosa es criticar las políticas de un Estado y otra cosa es plantear su desaparición o su eliminación, que es lo que ocurre en gran parte de estos discursos. Ahí viene el problema. Y aparecen después, cuando se hace estudios que se han hecho, ya conozco dos que se han hecho, que se le pregunta a gente que participa en manifestaciones toda una serie de preguntas acerca de temas de los judíos, el judaísmo, en un alto porcentaje tienen actitudes profundamente antisemitas. Los judíos tienen demasiado poder, los judíos son un grupo que controla el mundo, los judíos, etcétera, etcétera. Es decir, no es un tema tan simple para formularlo, porque acá estamos ante un fenómeno que tiene milenios y que forma parte de lo que llama Shulamit Volkov, una famosa estudiosa del Holocausto y de los judíos en Alemania. El antisemitismo es un código cultural de Occidente. Es parte del léxico del mundo occidental. Y de vuelta, nuevamente, cuando hay un tema que tiene que ver con la proporcionalidad. ¿Por qué en casi todas las discusiones que hay en condenas hacia Israel y no hay ninguna condena ante una situación que es mucho peor, tanto a nivel numérico, estoy hablando numérico, porque el sufrimiento humano no se puede cuantificar? Cualquier víctima humana no tiene diferencia, no importa origen étnico, religión o nacionalidad, pero el foco, como que fuese el único gran problema de derechos humanos, o el principal problema de derechos humanos hoy, lo que ocurre en Gaza es una focalización distorsionada de la realidad. Y nuevamente, como dije, hay países amigos de Israel, históricamente, europeos estoy hablando ahora, como por ejemplo Alemania, que siempre por la herencia y la historia particular que tiene Alemania con los judíos, que ha sido muy cuidadosa en estos temas y muchos de los planteamientos que son muy duros ahora contra ciertas políticas del Estado de Israel no son antisemitas. Me queda claro que no. Pero, de vuelta, así como existen judíos que piensan que cualquier crítica a Israel es antisemitismo, que me parece una postura equivocada, también hay que entender que acá hay una carga emotiva, emocional y un nivel de virulencia de mucha de esta crítica que va más allá de los hechos, ¿no? Todo el tema que se plantea, digamos, como tal, hacen que, y quiero reformular el tema como una redefinición. Creo que tenemos que redefinir el antisemitismo. Y yo plantearía esta, una definición. Antisemitismo es toda forma de violencia simbólica, o sea, a través de discursos. From the River to the Sea es un discurso antisemita, porque plantea la negación del Estado de Israel. Criticar la ocupación, criticar las políticas militares o el control alimentario, eso no es antisemitismo. Pero plantear la desaparición del Estado de Israel o negar que los judíos tengan una conexión con la tierra de Israel, ese tipo de argumentos que se utilizan permanentemente, ahí ya estamos en esa órbita. Por eso yo entiendo el enojo y el malestar que producen, como decíamos, las imágenes que día a día reproducen los medios de comunicación y de vuelta, más allá que están maquilladas, están actuadas o reflejan una situación tal como se da, eso genera un enorme impacto emocional en la mayoría de la población, que no entiende el contexto, no entiende la ideología radical de Hamas, que es un movimiento que no entiende que es un movimiento de proteger a sus ciudadanos, es un movimiento que ve a su población como una comunidad de mártires. Cuando más mártires mueran, mejor es para la causa. Esa es la ideología que tienen. No tienen la concepción de derechos humanos occidentales. Tienen otra concepción, operan con otra cuestión y por eso, como se le preguntaban, los túneles son para los combatientes, no para la población civil. La población civil es un buen argumento como tal.
la crítica contra sus autoridades no es algo necesariamente, no nos asusta y no la considero como un elemento como tal. Hay mismos, por supuesto que hay una crítica interna a Israel muy dura hoy, no al comienzo, pero desde hace ya mucho tiempo, y habría que tener una historia del Estado de Israel que ahora no tengo tiempo de ver qué está pasando en los últimos 10 años, 15 años con la sociedad israelí que está muy dividida internamente. Hay duras críticas dentro de la propia población israelí contra las acciones o las políticas o una parte de las políticas de este gobierno, porque es una sociedad democrática, ¿no? Y eso me parece bien. Yo he visto en México, sí, discursos antisemitas, sí, señor, he visto en marchas, slogans, emblemas y discursos antisemitas. Y por otra parte, lo que hay que entender es una cosa es el Estado de Israel, que es un Estado independiente, con sus políticas, con su dinámica, y otra cosa son los judíos y el judaísmo como tales. Y los ataques a sinagogas, no importa la cuestión, son ataques antisemitas. Y los ataques contra judíos o el rechazo, el querer decir, si tú estás acá, no puedes tener un vínculo o un apoyo, una identificación con el Estado de Israel que aparece en instituciones académicas de otro tipo, etcétera. Esas son actitudes claramente antisemitas. Y en México también los ha habido. Es que no. Por eso digo, el tema no es tan simple como parece. Sin duda que Israel no es solo una cuestión de los medios, porque Israel tiene una compleja estructura política interna con políticos de mucha ultra digamos, derecha que tienen declaraciones muy ofensivas que no ayudan para nada. Está claro que Israel tiene derecho como cualquier otro Estado como tal, que jamás es un grupo yihadista extremista como tal. Bueno, yo no concuerdo, si bien conozco personalmente a David Grossman, he tenido la posibilidad de conversar con él y lo valoro como uno de los mayores escritores israelíes contemporáneos. Yo no concuerdo el concepto de genocidio aplicado a este caso. Sí considero que Israel ha cruzado líneas rojas, me parece que sí, pero no. Genocidio es un término jurídico, hay que entender la precisión, no va por ahí. Pero mucha gente en Israel, como muchos judíos en la diáspora, no están de acuerdo con muchas de las políticas del Estado de Israel. Y eso es claro. Pero muchas veces, vuelvo a decir, cómo se mezclan estos temas. Usted acá plantea el derecho histórico. Mire, si hay un grupo humano que tiene un vínculo con una tierra documentado por 3.000 años, es el vínculo que tienen los judíos con el Estado de Israel, con la tierra de Israel. Con solo leer la Biblia, uno puede tener el tema. Con solo ver los miles de sitios arqueológicos escritos en hebreo, le queda claro que hay una continuidad histórica como tal. Entonces, en ese sentido, el derecho se basa, por un lado, en una realidad histórica, porque, como decía el gran pensador israelí Yeshayahu Leibovich, los estados, ningún estado tiene derecho por su tierra. ¿Qué derecho tiene México a hacer los mexicanos dominar esta tierra? Porque tienen conciencia de que esta es su tierra, porque han estado, porque muchos vinieron de inmigrantes, los conquistadores y el mestizaje y todo lo demás, una conciencia histórica. Entonces los palestinos también tienen una conciencia histórica nueva, pero sobre que tienen su tierra. Es una cuestión que nadie puede discutir, es un dato de conciencia histórica que un pueblo tiene con la tierra. Ahora, si vamos a buscar fundamentos históricos, hay pocos pueblos en el mundo que tienen tantos componentes que los componen como pueblo o tantos componentes que lo componen con una vinculación con una tierra. Porque cuando los conquistadores españoles o portugueses o ingleses llegaron a África, Asia, América, no encontraron acá textos escritos ni en inglés ni en español, nada. Pero cuando uno ve la tierra de Israel, se encuentran los rollos del Mar Muerto que reflejan 2200 años, de 2200 años atrás, con textos bíblicos y de otra índole escritos en qué lengua, la misma lengua que se habla hoy en día en Israel. Y por otro lado, Israel tiene también un derecho histórico que fue definido por Naciones Unidas en la declaración de la partición de Palestina de 1947, de noviembre de 1947, que fue aceptada por la población judía y fue rechazada por la población árabe.
porque si los árabes en 1948 hubiesen aceptado la participación de Palestina, ya habría desde el año 48 un Estado árabe palestino al lado del Estado de Israel. Los que no aceptaron en ese momento, y eso queda claro que fue una gran oportunidad perdida como tal. Entonces, ¿qué derecho tienen los suecos a sentir que son los que dominan Suecia? Es una cuestión de conciencia histórica, de existencia como tal. ¿Qué derecho tiene cualquier Estado? A ver, ¿cuál es el derecho de un Estado como tal a constituirse? Eso se va a plantear en el siglo XIX con los nacionalismos modernos. O sea, cómo se crea la Italia moderna, cómo se crea Grecia, cómo se crea Alemania, un montón de estados que no existían y que nacieron con una idea de identidad, de conciencia, de historia que se fue dando todos con guerras, con luchas tanto internas como externas. Es parte de cómo se construye la idea. Bueno, acá hay una habla, o sea, hoy, al día de hoy, como dije, una cosa es un concepto jurídico como el concepto de genocidio y otra cosa es si se están cometiendo o no actos que violan derechos humanos, que es otra cuestión, ¿no? Y que, como dije, hay críticas en todos lados. Lo interesante es quiénes son los que han criticado en forma más dura jamás, que reclaman la liberación de los rehenes y que tienen la postura más firme en ese tema. Los países árabes. Eso es lo que a mí me ha sorprendido. Los países del Golfo, Egipto y otros pueblos, hay 20 países árabes, la Liga Árabe, que han criticado duramente a Hamas y todo. Cuando en Europa muchos países piensan que hay que dar, bueno, hay que hacer un reconocimiento, vemos interesantemente que los países de la región, que conocen muy bien al liderazgo palestino, que conocen muy bien de las vinculaciones de Qatar con ese liderazgo, han criticado duramente, búsquenlo en internet, fue hace 2 semanas o menos, una crítica durísima. O sea, los países de la región, países árabes estoy hablando, tienen muy claro que acá hay toda una cuestión también geopolítica que algunos mencionaron ahí como tal. El antisemitismo tiene que ver con discriminación, por supuesto que sí, es una expresión de discriminación como otras formas de discriminación. Ahora, todos estos temas requieren, tengo mucho material, pero quiero plantear lo siguiente. Hoy en día lo que necesitamos es conocimiento, no solamente emociones, no solamente ideología, hay que estudiar y conocer. Y nosotros en el marco de la Universidad Hebrea que intentamos, con distintos profesores, distintos enfoques, tratar de dar esto. Y para eso tenemos dos programas académicos, por ejemplo, que nos permiten avanzar en estos temas tan polémicos, tan difíciles, que es el programa principal es la maestría en estudios judaicos, que empezamos ya esta semana, pero todavía esta semana hay tiempo para los interesados en inscribirse. Lo tenemos en la modalidad presencial para los que están en la Ciudad de México y alrededores, y lo tenemos también en la modalidad en línea. Es decir, que aquellos que no importa dónde estén pueden inscribirse. Es un programa académico, oficial, que tiene toda una estructura muy clara de la historia, el pensamiento, el desarrollo, y les va a permitir entender, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel desde sus orígenes bíblicos, hace más de 3000 años, hasta nuestros días. Y los desarrollos y las contingencias, entender con una perspectiva de larga duración fenómenos como el antisemitismo, fenómenos como la vinculación de los judíos con la tierra de Israel, las creencias, las vinculaciones con otros pueblos, con otras religiones, etc. Este es un programa que realmente que quiera tener una base seria, sistemática, es la recomendación, porque de vuelta las redes sociales están saturadas de basura, de conocimientos superficiales, de un tipo, de otro, de fundamentalismo, de numerosos, hay de todo, de propaganda política. Nosotros intentamos no caer en la propaganda, pues no es nuestra función, somos una universidad, no somos una agencia de publicidad de ningún sector. Intentamos un conocimiento basado en la investigación académica multidisciplinaria que hay desde hace 200 años, por lo menos en estudios judaicos. Después tenemos programas más breves. El que quiera algo más breve, con menos exigencias académicas, tenemos dos programas muy buenos. Una introducción al judaísmo, que es un programa que empezamos ahora, un diplomado que dura 3 semestres. El primero es la historia del judaísmo, rápidamente. El segundo son las fuentes del judaísmo, desde la Biblia, el Talmud y toda la literatura posterior. Y el tercero es las tradiciones y el ciclo de vida del judaísmo, las festividades,
el ciclo de vida individual, etc. Ese es el programa diplomado Introducción al Judaísmo. El segundo es un programa muy interesante, creo, que vamos a ver unos 45 libros a lo largo del programa, libros claves, los grandes libros que transformaron la cultura judía, empezando por libros de la Biblia y llegando a escritores contemporáneos. Estos cursos, los dos, el primero es totalmente en línea, el segundo es híbrido, lo damos presencialmente, pero también se transmite en línea. Y después tenemos dos programas muy interesantes más. Otro curso sobre Israel, la diáspora en crisis, lo que está ocurriendo hoy en el mundo judío a partir del 7 de octubre, pero ya antes del 7 de octubre, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Israel, y todos los cambios y tensiones, que es también híbrido. Y por último, tenemos un curso totalmente en línea muy interesante, nuevo, es la primera vez que lo damos, que se llama De la Biblia a la Sinagoga, Historia y Evolución de la Música Litúrgica Judía. Es decir, todo el desarrollo de las plegarias, tanto a nivel musical, porque lo da alguien que es especialista en todo el desarrollo de la musicalidad, de las oraciones del judaísmo, quiere entender qué pasa en la sinagoga y cómo fue cambiando de las primeras oraciones hasta las nuevas oraciones con ritmos modernos del siglo XX y todos los cambios que hay. Todo esto forma parte de nuestra oferta académica de este semestre. Tendremos otros programas más, pero por ahora creo que tenemos una oferta y los invito a aquellos interesados en tener un conocimiento serio, académico del mundo judío que se acerquen con nosotros. Acá pregunta alguien que Samsung no dice el nombre, que la tierra es solo un pretexto del Estado de Israel. Bueno, vamos a decir así. Si usted quiere, todas las vinculaciones de cualquier pueblo con su tierra son ficticios, todos. O sea, tomemos América Latina. América Latina hoy no existía hace 500 años. En la época de la conquista estaba la zona, primero que está la América previa a los conquistadores. Están los pueblos nativos, pueblos regionales con algunos imperios grandes como los incas, los aztecas, los mayas, que eran los más grandes desarrollados dentro de ese mundo, pero no había una conciencia nacional como va a haber. En el virreinato tampoco, la invención de México, Argentina, Venezuela tuvo que ver con el desmembramiento y la construcción nacional que se va a dar a partir de la liberación, digamos, de las élites locales de España. Y se van a ir construyendo estas identidades. Entonces, uno puede decir, la Biblia no la tomo como el creyente lo ve como un texto divino, el no creyente dice, bueno, es un documento histórico que refleja cómo un pueblo se veía a sí mismo y sí mismo. Está bien, pero más allá de eso, acá dice la interpretación de los escritos es cuestionable. Bueno, sí, siempre la interpretación es clara. Queda claro que la Biblia fue escrita en hebreo y por eso todas las traducciones al griego, la primera vuelta, son problemáticas. Pero lo que nadie puede discutir es que la tierra de Israel ocupa un lugar central en la identidad judía desde la antigüedad tardía, antigua y tardía y medieval. Los judíos siempre, así como nadie puede negar la vinculación del Islam, mucho más tardía, con la Meca, que se va a desarrollar en una segunda etapa rezando hacia la Meca. En la época se rezaba mirando hacia Jerusalén, también en el Islam. En el mundo judío no se puede negar, o sea, todos los nacionalismos, como dicen muchos académicos, son invenciones. Pero si hay un nacionalismo que tiene raíces históricas como pocos, es justamente el nacionalismo judío, por la cantidad de datos, las evidencias arqueológicas, etcétera, ¿no? Pero por eso digo, los que quieran venir a profundizar y saber sobre estos temas y muchos otros de vuelta, desde un marco académico. Académico significa con base a cómo las comunidades de investigadores de todo tipo de creencias, cristianos, judíos, ateos, etcétera, estudian con base a procedimientos que las comunidades a través de sus revistas académicas, sus libros, sus conferencias van definiendo. Es un conocimiento de vuelta que requiere rigurosidad, trabajo, estudio. Como digo, mucha gente habla del tema de Medio Oriente, no tiene idea, no conoce las lenguas, no conoce nada, habla del tema, no conoce de vuelta, hablan del tema sin bases.
Nosotros intentamos dar algunas bases y por supuesto que también tenemos una diversidad de profesores y de enfoques, como tiene que ser en toda comunidad académica que es plural, ¿no? Así que, como tal, bueno, acá plantea Mariano que queda claro que los orígenes, y eso lo he ratificado en un reciente viaje que acabo de hacer por Italia, en distintos lugares, queda claro que el modelo, que el imaginario espiritual de Occidente, judíos, cristianos e islámicos, está fundamentado en el mundo del judaísmo. Le voy a dar un pequeño ejemplo. En muchísimas iglesias, empezando por la catedral, por, digamos, la Basílica de San Pedro, pasando por muchísimos lugares, uno va a ver que en el famoso altar ahí de Bernini están las columnas salomónicas, ¿no? Esas columnas que tienen una forma muy peculiar. Acá también en muchas iglesias en México ocurre. ¿Por qué se llaman columnas salomónicas? Es una forma que desde el imaginario, en este caso iconográfico, arquitectónico, se representaba el templo de Jerusalén, porque el lugar sagrado por excelencia, también para cristianos, que ahí viene toda la estructura de la tripartita de las iglesias, y también de otro lado, viene del imaginario, cómo se imaginaban que era el lugar sagrado, como tal, que era el templo de Salomón. Independientemente de cómo existió o no existió, no importa ahora. Pero en el imaginario occidental, el judaísmo ha sido la fuente de inspiración del cristianismo, por supuesto, y por eso la Biblia es relevante no solo para los judíos, sino para 2.000 millones de cristianos y 1.500 millones de islámicos, porque también lo ven como textos revelados y como menciona muy bien Mariano, como textos verdaderos. Son textos, los profetas de Israel aparecen representados en las imágenes, y ahora estuve hace una semana en San Pietro in Vincoli, en Roma, donde está el famoso Moisés de Miguel Ángel, y lo que me llamó la atención esta vez, ya había visto otras veces, es que arriba del Moisés, esa estatua maravillosa de Miguel Ángel, aparece la imagen de Lea y de Raquel. Lea y Raquel, dos de las madres fundadoras del pueblo de Israel. Entonces, queda claro que si el judaísmo es una ficción, lo son, por supuesto, todos los que se basaron en esta ficción. Y de vuelta, nuevamente, uno puede creer literalmente o puede interpretar, y es válido, y así hay que entender las tradiciones. Hay una fuente, hay que conocer. En el mundo de hoy, las redes sociales eliminan el requisito de credenciales o validación o conocimiento, ¿no? Entonces cualquiera puede opinar sobre cualquier tema sin ningún tipo de fundamento, estudio, argumentación. Por eso nosotros intentamos, en la medida de lo posible, sabiendo que todos tenemos nuestras propias tendencias y creencias, presentar distintas temáticas de la cultura judía para todos aquellos interesados en la mejor forma posible. Quiero ver si hay alguien más. De vuelta, alguien de acá hablaba, como decimos, de América, etcétera. O sea, la realidad del mundo está definida por la historia. Y la historia nunca es pasado, la historia siempre es presente. Y siempre presente. Y hay conflictos en las interpretaciones. Es parte de lo que ocurre en nuestro mundo. Pero hoy más que nunca, en mi opinión, necesitamos ir a las humanidades. En un mundo que está impactado tan poderosamente por las tecnologías de la información, por los algoritmos que regulan lo que vemos y no vemos, no con criterios ni de verdad, ni de justicia o de verdad, sino con criterios de rentabilidad y de monetarización. Creo que más que nunca es importante ir a los grandes textos, a los grandes autores, explorar las historias, los desafíos, cómo la historia se va construyendo en un mundo tan complejo y tan difícil como el que estamos viviendo. Así que bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Los invitamos a incorporarse a algunos de los cursos. Todavía tenemos algunos lugares. Acá está la información que tienen para la universidad, el que quiere información. Acá tienen datos de contacto que les puedan ampliar los datos que quieran. Con mucho gusto pueden visitar nuestras páginas en las redes sociales o pueden solicitar a un asesor que lo contacte para explicarle de qué se trata. Así que bueno, un gusto estar con ustedes en esta noche
Y los invito ya este miércoles, o sea, en 2 días, vamos a hablar sobre un tema, no sé si menos polémico, pero y tampoco menos interesante, que es sobre los libros y la vinculación del pueblo judío con los libros. Y en este tema, el tema es el pueblo del libro, que es un término que viene del Islam originalmente, que se le aplicó a los judíos, el pueblo del libro, a los libros del pueblo. ¿Y qué ocurre hoy en día con la alfabetización judaica, el conocimiento de los grandes textos? Sobre eso hablaremos este miércoles a la misma hora. Así que el que no se inscribió todavía puede hacerlo. Gracias a todos, muchos saludos y buenas noches a todos los que se han acercado por primera vez, aquellos que ya son amigos y colegas. Un gusto estar con ustedes desde cada lugar, veo desde Calgary, Michoacán, Buenos Aires, México, un gusto. Y tienen acá en incorporación toda la información que el equipo nuestro les dará para que puedan conocer las opciones también de aprendizaje de la lengua hebrea, etc. Buenas noches y todo lo mejor.